¿Qué tal? Bienvenido a otra emisión de El Contacto Cristiano. Pongámonos cómodos y disfrutemos ahora de un buen estudio bíblico. Mientras tanto, prepare lápiz y papel porque hoy le diré cómo puede obtener gratis un valioso estudio bíblico por correspondencia. Sin más, con usted, su amigo de siempre, el hermano Ricardo. Su verdadero nombre era Simón, su sobrenombre era Cefas, un término arameo cuyo equivalente en griego es Petros, o sea, piedra. Unimos los dos nombres y salimos con Simón Pedro, un pescador por oficio y judío por nacionalidad. El nombre de su padre era Juan o Jonás, y tenía un hermano llamado Andrés. Simón Pedro era una figura que sobresale en la historia y registros del Nuevo Testamento. Él era uno de los apóstoles de Cristo Jesús y podríamos decir con certeza que un líder entre los 12. A Pedro se le concedió el privilegio de abrir la puerta del Evangelio a los judíos en Jerusalén en el día de Pentecostés y a los gentiles en Cesarea en el hogar de Cornelio. Pedro no era siempre la figura de perfección y el valiente siervo que llegó a ser en la última etapa de su vida. Él tuvo que pasar por un largo proceso de crecimiento espiritual, al igual que nosotros. Él era una piedrita que llegó a ser roca. Simón Pedro llegó a Jesús por el testimonio y la influencia de su hermano Andrés. En 3 diferentes ocasiones fue llamado por el Señor a ser discípulo. El primer llamado fue un llamado a fe. El segundo llamado fue un llamado a ser discípulo de tiempo completo. El tercer llamado fue un llamado a ser apóstol. Nadie supo en el tiempo que Pedro fue traído a Jesús por su hermano Andrés que él llegaría a ser un gran líder de los cristianos. Pedro tuvo el privilegio de ser testigo de muchos de los milagros que hizo el Señor. Él estuvo presente cuando Jesús restauró sanidad a su suegra. Él vio a Jesús caminar sobre las aguas, le vio calmar la tempestad, le vio levantar a Lázaro de los muertos y le vio resucitar a la hija de Jairo. Él vio la transfiguración de Jesús sobre el monte y podríamos nombrar muchos milagros más. Pedro escuchó personalmente las enseñanzas de Jesús. Con otros él podría decir: nunca un hombre ha hablado así. Después de que muchos abandonaron a Jesús por una enseñanza fuerte, Jesús miró a sus discípulos y les preguntó: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sin embargo, la vida de Pedro era una de contraste. En momentos él era fuerte y en otros era tan débil. Él podía decir algo profundamente espiritual un momento y algo profundamente ignorante al segundo. ¿Cuál sería el problema de Simón? El mismo que tenemos nosotros. Lleva tiempo el llegar a la madurez espiritual. En el mar de Galilea, en medio de una tormenta, Jesús llega al barco de los discípulos andando sobre las aguas. Les gritó diciendo: no teman, soy yo. Pues ellos se habían asustado al verle venir caminando sobre las aguas. Pedro, el sobresaliente, responde: Señor, si eres tú, permita que vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. La Biblia nos relata que Pedro salió hacia Jesús caminando sobre las aguas y nosotros decimos: adelante Pedro, hombre de fe. Maravilloso. Les digo que yo no hubiera tenido el valor de intentarlo si yo hubiera estado ahí, pero Pedro sí. Con fe salió caminando a Jesús sobre las aguas, pero la fe de Pedro desmayó. Al ver la tormenta y el recio viento, tuvo temor y comenzó a hundirse y gritó: Señor, ayúdame. Pobre Pedro. Tuvo fe para iniciar el viaje, pero no para terminarlo. Como muchos otros creyentes, tenía necesidad de crecer en su capacidad de confianza. Mateo 16 nos relata un momento destacado en la vida de Pedro. Estando en la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus seguidores: ¿quién dicen los hombres que soy? Los otros seguidores le bombardearon con diferentes respuestas: Elías, Juan el Bautista resucitado y Jeremías. Jesús les pregunta: ¿pero quién decís vosotros que soy? Simón Pedro, hablando de parte de los otros, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era la hora más grande para Pedro. Jesús se contentó con la respuesta de él y dijo: bendito seas, Pedro, tú no podrías decir esto al simple verme. Esto te lo reveló Dios. Desde ese momento Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos que les sería necesario ir a Jerusalén, ser perseguido, traicionado, crucificado y resucitado al tercer día. Y ahora escuchemos las palabras de Simón Pedro. Señor, esto no puede ser.
Jesús le respondió: atrás de mí, Satanás, me ofendes, no conoces las cosas de Dios concerniente a esto, sino que tienes pensamiento de hombre. Y esto es típico de los extremos en la vida de Pedro. Un momento está confesando por revelación divina que Jesús es el Cristo, y al siguiente momento está insinuando que no quería la cruz y que no creía en su resurrección. Jesús le dijo a los discípulos que ellos le abandonarían, pero Pedro prometió: me moriría contigo, pero nunca te negaría. Después de pocas horas, Simón le negaba con juramentos. Su gran entrega al Señor no resistió la prueba. Gracias a Dios, estos contrastes en la vida de Pedro terminaron al llegar él a la madurez espiritual. En Juan 21 encontramos a Pedro proclamar su amor por Jesús 3 veces, así como 3 veces le había negado. En Hechos 2 él recibe al Espíritu Santo y predica con tanto poder que 3,000 personas declararon públicamente su fe en Jesús por el acto del bautismo. En Hechos 3 él sana a un cojo que había estado así por 40 años. En Hechos 5 le azotan por predicar de Cristo y sin embargo sigue adelante sin darle importancia a los golpes. En Hechos 10 él fue usado para predicar el evangelio a los gentiles paganos, y en Hechos 11 defendió sus acciones delante de la iglesia en Jerusalén. En Hechos 2 encontramos que le tiran a la cárcel por predicar de Jesús, y en Juan 21 Jesús le dijo que sería arrestado y que moriría por crucifixión, pero eso no le detuvo de testificar de su Señor. Continuó durante el resto de su vida, alianza a Jesús, brindó sus servicios en el nombre de Jesús. Dios aún le usó para escribir 2 epístolas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito de esas 2 epístolas? El propósito es expresado en 2 de Pedro 3, 1 y 2 y dice: despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Las 2 epístolas fueron escritas para ayudar a otros en crecer. Simón Pedro creció espiritualmente, y es así como explicamos el cambio que hubo en su vida. Nosotros también podemos cambiar mientras que crecemos a madurez espiritual. Podemos realizar la victoria en nuestras vidas. Debemos crecer. Dios usará su Espíritu Santo para ayudarnos, usará su palabra para ayudarnos, nos dará posiciones de servicio dentro de la iglesia para ayudarnos en crecer. Pero sí debemos crecer. Y les cuento que es ese crecimiento espiritual el que da aventura a la vida del creyente. Vamos a orar. Padre, hoy llegamos al final de esta serie de estudios sobre la necesidad de crecer espiritualmente. Gracias te damos, Padre, por los muchos medios en que nos ayudas a realizar este crecimiento que tanto necesitamos. Nuestro deseo es llegar a la madurez espiritual para poderte servir mejor. Ayúdanos, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Palabras tan apropiadas para el día de hoy. Y amigo, no queremos irnos sin dejarle a usted nuestra dirección. Si tiene alguna pregunta o inquietud en la que podamos ayudarle, puede escribirnos y además pedirnos, sin costo alguno, el estudio bíblico por correspondencia que tenemos reservado para usted. Escríbanos hoy mismo a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Por favor, recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Gracias por sintonizarnos una vez más el día de hoy. Nos veremos de nuevo, Dios mediante, en nuestro próximo programa para participar juntos de El Contacto Cristiano.